El libro de los Hechos de los Apóstoles recoge las experiencias de fe, o lo que nosotros llamamos también testimonios de la iglesia primitiva. En esta ocasión deseo enfocar el tema en un episodio en particular y que es el punto culminante de una historia que es bastante larga. Los discípulos, principalmente Pedro y Juan, habían estado predicando, habían ministrado y enseñado por todo Jerusalén, y esa actividad evangelística les había traído grandes problemas, fuertes controversias, especialmente con todos los líderes de la nación de Israel. El primer conflicto ocurre cuando Pedro y Juan iban al templo a orar y se encuentran con un hombre paralítico en una puerta que se llamaba La Hermosa. Y hubo tal alboroto que Pedro se vio en la necesidad de allí mismo, en la escalinata del templo, de predicar un tremendo sermón que les costó ir a la cárcel. Los llevaron ante el Sanedrín, que después de reprenderlos, les prohibieron seguir predicando. Sin embargo, la respuesta de los apóstoles contra tal prohibición fue muy clara desde el principio, porque dice la Escritura que llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los dejan libres en medio de la confusión, ya que les dicen: no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús, pero ellos contestaron: no podemos dejar de hablar en el nombre de Cristo. Y la iglesia continúa, el evangelio sigue siendo predicado, la iglesia sigue creciendo y los problemas también. El crecimiento de este movimiento indignó al sumo sacerdote y a los saduceos y deciden arrestarlos de nuevo, pero ni siquiera se imaginaron la manera como Dios los iba a liberar. Como lo dice en el Hechos 5:17, ¿verdad? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, va un ángel y los libera. Por la mañana van por los reos, pero no los encuentran. La cárcel está cerrada y los apóstoles se encuentran predicando en las calles de Jerusalén, como dicen a partir del versículo 23. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Dice la Escritura que luego van otros policías a buscar a Pedro y a Juan. Y es curioso que las autoridades no se habían dado cuenta que los apóstoles se habían fugado de la cárcel, pero no los enjuiciaron por eso, pues en sí no habían cometido delito. El delito en todo caso sería que no se presentaron al juicio, pero como no eran culpables, las autoridades fueron a lidiar con el problema de fondo. O sea, en sí el problema de fondo es que ellos seguían predicando a Cristo. El Sanedrín veía este juicio como continuación del caso anterior, no como uno nuevo, porque ellos decían: les prohibimos algo y lo siguen haciendo. Así que la conclusión de las autoridades es clara ante esto, al decir: estos de verdad que no entienden. Y ahí viene la amenaza. Hace muy poco ellos habían condenado a Jesús y ahora a ellos los intimidan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que los mueve a seguir en esa actividad evangelística cuando se les ha dicho que es ilegal? En el versículo 32 está la respuesta más contundente, porque dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esta respuesta es contundente. La respuesta es: nosotros somos testigos, nos exponemos, predicamos, y todo esto que hacemos es porque nosotros somos testigos, porque lo hemos visto y oído. Hemos experimentado las maravillas de Dios y hemos constatado, hemos conocido la obra del Espíritu Santo, y nosotros hemos visto las cosas que Dios hace. Y como nosotros somos testigos, nosotros tenemos que dar testimonio. Por eso lo que decimos, por eso lo que cantamos, todo es porque tenemos que testificar de lo que hemos visto y oído. ¿Han notado que Pedro y Juan siempre andan juntos? Bueno, si leemos primera de Juan 1, del 1 al 3, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 2000 años después, la iglesia está en la misma posición. ¿Por qué nos desgastamos ministrando? Porque somos sus testigos. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué visitamos a los enfermos? ¿Por qué vamos y acompañamos a quienes tienen pérdidas? ¿Por qué formamos y educamos a las generaciones nuevas en la fe? ¿Por qué trabajamos sin parar? Porque somos testigos de Cristo. Porque tenemos el honor, el privilegio y la gran responsabilidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, y porque nuestros corazones están llenos de gratitud a Dios, y por eso sentimos la obligación, la necesidad de decir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si no lo hiciéramos, seríamos unos ingratos. Esa es la motivación que la iglesia necesita, la motivación que mueve a la iglesia. Cuando usted ve el liderazgo de su congregación o de su comunidad, la manera como se desgasta, cuando usted ve que cada quien pospone actividades personales y ese tiempo lo dedican a servir a Dios, o a servir a la iglesia, o a servir a la comunidad, al ver cómo aquellos que arriesgan sus negocios y profesiones para cumplir el mandato de Dios, cuando vemos a cristianos que cambian su horario de trabajo, lo acomodan para que se ajuste a los tiempos de las actividades de la obra de Dios, otros que llegan a los servicios directamente de su trabajo. ¿Por qué? Porque somos testigos, porque tenemos la obligación. Sería más fácil acomodar toda la actividad de la iglesia, de la obra de Dios, del ministerio, a nuestras necesidades y comodidades. ¿No sería más cómodo seguir como antes y seguir como siempre? ¿Cuándo vamos a impactar a la gente de nuestra comunidad? Cuando estemos seguros de que somos testigos, nosotros cantamos, Cristo vive. Nosotros gritamos gloria a Dios. Nosotros lo exaltamos porque somos testigos. Nunca voy a olvidar cuando apenas comenzaba mi servicio a Dios, mi vida cristiana, mi ministerio. Cuando comenzaba a preparar mi primer sermoncito, que probablemente era el primero, el segundo, y de esa manera cumplir con esa parte que me habían asignado. Nunca olvidaré cuando me tocó ir junto a 2 compañeros a iniciar una misión en un lugar llamado Soledad. Pero mientras esperábamos, llega alguien buscando al pastor, y en realidad no había pastor. Nosotros estábamos ahí llegando para iniciar a predicar el Evangelio. Nunca olvido esa vez que me fueron a buscar para ir a un pueblito muy apartado a ministrar en un funeral y poder predicar la palabra en ese lugar. Y nunca olvidaré aquellos días, aquellas semanas en esos pueblos, en las montañas de Oaxaca, cuando venía la gente acercándose, pidiendo una oración de sanidad por enfermos. Nosotros somos testigos de Cristo. Así cuando viene alguien con alguna necesidad, nosotros estamos para ir y ministrar, ir y compartirles la palabra de salvación, ir a orar por ellos. ¿Qué importa si me estoy cayendo de sueño? Si hay que ir, hay que ir. ¿Qué importa si se saltó mi horario de comida o la siesta? Es que somos testigos y tenemos una necesidad de contar y compartir todo lo que Dios ha hecho con nosotros, con cada uno. Por eso es que testificamos de estas cosas siempre, con amor, con gratitud, en el nombre del Señor siempre, en el nombre del Señor.